Hola, que Dios les bendiga, ¿cómo están? Estamos aquí para seguir con este curso básico de Biblia y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo en agua. Sé que hemos aprendido a leer la Biblia de una manera básica y recuérdense de que lo más importante es nuestro corazón delante de Dios. Lo más importante de todo lo que aprendamos siempre es tener un corazón limpio delante de Dios. Cuando nosotros comenzamos a leer nuestras Biblias y comenzamos a conocer un poco más de Dios, eh, nos vamos a comenzar a dar cuenta de que la voluntad de Dios es muy diferente a lo que posiblemente muchas veces pensamos y comenzamos a conocer la mente de Dios, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios y vemos de que en realidad la voluntad de Dios es que el hombre sea perfecto, así dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. El deseo de Dios es que a ti y a mí nos vaya bien. El deseo de Dios es que tú y yo tengamos familias íntegras delante de Dios. El deseo de Dios es que tu matrimonio y mi matrimonio sean buenos delante de Dios, que disfrutemos todas las áreas de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo disfrutemos de esta vida que el Señor nos ha dado, pero sanamente, en el nombre de Cristo Jesús, sanamente. Así es de que cuando nosotros comenzamos a aprender más y más y más y más la voluntad de Dios, vamos a llegar a un punto en donde nos vamos a preguntar posiblemente, ¿por qué murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Eso era algo que yo me preguntaba. Decía, ¿por qué si siendo Dios se dejó que lo crucificaran, verdad? Y en la Biblia vas a entender en Juan 3:16 de que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a ti y a mí, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? La vida eterna la encontramos a través de Jesucristo y es a través de la salvación. ¿Cuál es la salvación? La salvación es que Dios nos salva de ser condenados una vida eterna en el infierno. La Biblia habla de un cielo y de un infierno. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que todos aquellos que no hayan hecho la voluntad de Dios, dice la Biblia que cuando muéramos van a ser lanzados al lago de fuego o al infierno. Y la Biblia describe el infierno como un lugar insoportable. Dice la Biblia que es donde hay fuego, donde hay gusanos que no mueren, un lugar de dolor, de llanto, de sufrimiento eterno. Ese es el infierno, así lo menciona la Biblia. Pero esto no es para darnos miedo, sino temor de Dios. Es decir, a tratar de guardar sus mandamientos para poder estar bien delante de Dios. Ahora, ¿quiénes no van a ir al infierno? Son los que en esta vida se hayan arrepentido de sus pecados, así dice la Biblia, y hayan no cambiado de religión. Jesucristo no es una religión. Y hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y se hayan arrepentido de sus pecados y a través de una oración de fe que está en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos al tercer día, tú y tu casa serán salvos. Entonces, esto es una oración de fe. Si tú la lees sin fe no va a pasar nada. Pero si tú de veras te arrepientes de todo tu corazón y haces una oración sincera en donde dices, Señor Jesucristo, te pido que me perdones todos mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que tú moriste y fuiste crucificado en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitaste de entre los muertos y que subiste al cielo y estás sentado a la derecha del Padre. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú haces esta oración con todo tu corazón, Jesucristo te perdona tus pecados, no importa qué tan grandes hayan sido tus pecados o qué tan pequeños, Jesucristo te perdona y dice la Biblia que en ese momento Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y cuando tú mueras, si tu nombre está en ese libro de la vida, así dice la Biblia, entonces tendrás vida eterna en Cristo Jesús y no irás a ese lugar de condenación. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que Dios quiere que tengamos una manera de vivir limpia
aquí en la tierra. Es decir, que ya que una vez que Dios nos perdonó, no vuelvamos a pecar, porque entonces dice que nuestro postrer estado será peor que el primero. Por eso aquí dependemos de una disciplina cristiana. Así es de que tú que estás viendo estos videos, aquí es donde comienza tu disciplina cristiana. Número uno, tienes que no dejar de leer tu Biblia nunca. Esta es para toda la vida. Ser cristiano es para toda la vida, hasta que Dios venga o hasta que muéramos. Número dos, orar. Tienes que mantenerte una vida en oración. Una vida llena de oración, hablando con Dios, hablando con tu Creador, platicando con Él, conociendo su voluntad. Número tres, tienes que congregarte. La Biblia dice que a muchos se les hace por costumbre no congregarse o dejar de congregarse. ¿Qué es congregarse? Es buscar un lugar físico en donde se predique la palabra de Dios, y a esto muchas veces se le llama iglesia cristiana. Hay muchísimas iglesias cristianas, por lo cual tienes que orar y pedirle a Dios sabiduría de que puedas ir a un lugar donde se predique la sana doctrina, es decir, que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, que crean que Dios está en contra de la idolatría. No te vayas a meter donde hay idolatría, porque ese no es un lugar de Dios, es una secta satánica. En este día, en este tiempo, hay muchas sectas satánicas, muchas obras que dicen ser iglesias, pero no son iglesias. Pide a Dios en oración que te lleve a una iglesia cristiana en donde se predique la sana doctrina de la salvación, se crea en Jesucristo, se crea en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es bien importante, que lean la Biblia y que todas sus enseñanzas sean basadas en la Biblia. No vayas a un lugar en donde te van a dar otro libro que no sea la Biblia, como los mormones que tienen sus propias supuestas Biblias, o como los testigos de Jehová que tienen sus libros. No vayas a ningún, o también como los católicos que tienen su libro del misal y se basan en los misales, no en la Biblia. No vayas a ningún lugar donde tengan libros extras que van en contra de la voluntad de Dios. Ve a donde tengan la Biblia como única base de lo que es la fe cristiana, la palabra de Dios. Y cuando ya encuentres dónde congregarte, asiste a los servicios que puedas regularmente los días domingos, aparta un día para el Señor, normalmente los domingos. Eh, no te vayas a ir a meter donde salen de que si el sábado trabajas, pecas, eso no, también hay sabatistas, hay tantas denominaciones, pero sé que vas a encontrar una iglesia sana en el nombre de Jesús. Y una vez que la encuentres, congrégate, ve los días domingos y sobre todas las cosas cuando vayas, no vayas a juzgar, a criticar, a mirar quién te saludó, quién no te saludó. Tú solamente pide a Dios desde antes de salir de tu casa y dile, Señor, bendice este día y que la palabra que vas a dar a través del pastor pueda ser de bendición para mi vida. Eh, Congrégate, habla con el pastor, preséntate con el pastor, dile que eres un creyente nuevo y que quieres tener un seguimiento cristiano. Posiblemente te van a ofrecer clases, las puedes tomar, todo lo que tomes es bueno. Eh, Dile que has estado viendo estos videos, que quieres saber más. Acércate con el pastor. Si eres casado, casada o tienes hijos, llévalos contigo. Ahí también les van a dar clases a los niños regularmente. Si no, poco a poco darán. Es necesario que te congregues. Tienes que ir a congregarte en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, una vez que encuentres la iglesia, obedece a tus pastores, ora por ellos, acuérdate que son seres humanos. Si algún día miras un error, ora por ellos. Somos seres humanos de carne y hueso, igual que todos. No estamos exentos de tener problemas, de equivocarnos. Tratamos y si vemos que hacemos algo, pedimos disculpas y si no, háganos saber para poder corregir nuestros errores. Entonces, a través de toda esta disciplina, vas a poder llegar hasta el día en que mueras y vas a llegar con las manos limpias allá arriba el día que presentemos el tribunal de Cristo. La Biblia dice que hay un tribunal en donde todos vamos a presentar a Dios cara a cara un día y ahí le vamos a entregar cuentas a nuestro Señor. Por eso es que es tan importante vivir libres de pecado aquí en esta tierra. Ahora bien, una vez que tú comienzas a hacer todo esto, tienes que entender que hay pasos de fe
que se requieren para llevar una vida disciplinada dentro del cristianismo. Ya dejaste la idolatría, si ya dejaste el pecado y aceptaste a Jesucristo, has comenzado a leer tu Biblia, ahora vas a buscar una iglesia o ya la encontraste. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es estar bien en todo lo que tengas que hacer de tu parte. Voy a dar algunos ejemplos. Si eres un joven o una jovencita o ya estás adulto y tienes relaciones sexuales con tu pareja, pero no estás casado, tú estás en fornicación. Tienes que arrepentirte y tienes que casarte. Dios respalda las relaciones sexuales únicamente dentro del matrimonio y no hay excusa delante de Dios. Si tú estás teniendo relaciones sexuales con alguien que todavía no te casas, están fornicando y la Biblia dice que los fornicarios no tendrán parte en el reino de Dios. Dios ha establecido el matrimonio como una institución divina, es decir, Dios respalda las relaciones sexuales siempre y cuando sea dentro del matrimonio. No te cuesta nada, cásate. Cásense, entreguen a Dios su matrimonio, entreguen su vida matrimonial, pónganla delante de Dios. Es tan fácil obedecer a Dios, pero a veces nuestro machismo, nuestro egoísmo, nuestros propios pensamientos, la Biblia dice que los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. Entonces, rompe esas cadenas, alíñate en el nombre de Jesús. Número 2. Si tú ya estás casado o viviendo con una mujer o un hombre o tienen hijos, pero estás saliendo con otra persona, eso se llama adulterio. Adulterio es una persona que teniendo ya una esposa, tiene relaciones con otra mujer, eso se llama adulterio, eso no lo acepta Dios, eso se llama adulterio, dice que los adúlteros no tendrán parte en el reino de Dios, así es de que arrepiéntete, ve a la cruz del Calvario, ve a tu altar, ponte en tus rodillas, pide perdón a Dios, deja esa relación, una relación que no debe de estar en tu matrimonio y disfruta el matrimonio que Dios te ha dado y que Dios te perdone en el nombre de Jesús. Número 3, una vez que comiences a ponerte en línea, si tienes alguna adicción, pide al pastor que te ayude, pide a Dios que te ayude primordialmente y de ahí el pastor te ayudará, te dará algunos consejos para que no te intoxiques más. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, así es de que nuestro cuerpo es donde mora el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, no debe de haber cigarro, no debe de haber alcohol, no, nada de eso. Además, todo eso te hace daño y aparte de todo, te afecta a tu economía. Así es de que mejor junta tu dinerito, tú que trabajas, que te cansas, disfruten su dinerito, dense una buena vacaciones, una buena comidita, o sea, tantas cosas saludables que hay que hacer como para que gastes en un vicio. Entonces, comienzas a alinear tu vida en el nombre de Jesús. Ahora bien, ya que has comenzado a alinearte y poco a poco te vas a ir alineando, Dios no termina de trabajar con nadie, aún con nosotros sigue trabajando el Señor, seguimos aprendiendo, seguimos luchando, seguimos corrigiendo muchas cosas. Ahora qué bien, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es el bautismo en agua. ¿Y qué significa bautizarse? Bueno, la Biblia dice en Mateo 28:19, nos dio un mandamiento a todos nosotros los siervos de Dios. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos somos seguidores, significa seguidores. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un mandamiento de Dios. Eh, Como dije, este es un curso básico. Jesucristo tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, dice en la Biblia, cuando tú lo leas ahí la vas a encontrar, en los evangelios dicen. ¿Y qué significa bautizarse? En ningún lugar en la Biblia, en ningún lugar de la Biblia, desde la primera página de Génesis hasta la última de Apocalipsis, en el Antiguo y Nuevo Testamento, habla de que los niños se tengan que bautizar. En ningún lugar. ¿Por qué? Porque el bautismo significa morir. Hagan de cuenta que este es el agua. Vamos a decir que este es el agua. Vamos a representar esta línea como el agua. El agua está de aquí para abajo y de aquí para arriba a la superficie. Entonces, digamos que estos somos nosotros. Esto es lo que significa.
Cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día, lo que Jesucristo fue esto. Jesucristo estaba vivo. Vamos a representar con este marcador, que supongamos que es nuestro Señor Jesucristo, solamente una representación. Entonces Jesucristo muere y lo que pasa es de que baja y muere, ¿verdad? Muere nuestro Señor Jesucristo. Y muerto 3 días, el Señor visitó el Seol, pero eso es otra clase más avanzada que tomes tú. Y después resucitó de entre los muertos. Es decir, aquí estaba la muerte y al tercer día venció la muerte. Todos los que morían aquí se quedaban. Nadie podía vencer la muerte. Ahí muerto y ahí te quedabas. Entonces Jesucristo viene a vencer la muerte y no se queda muerto, sino que resucita de entre los muertos y sale otra vez a la superficie y se aparece a sus discípulos por 40 días. Y después asciende al cielo. En Hechos capítulo 1 los discípulos lo vieron ascender al cielo. Y los ángeles se le presentaron y dijeron, ¿qué miran hacia el cielo? Y dijeron a Jesucristo. Y dice, así como lo vieron que se fue, así va a venir un día. Y cuando venga por segunda vez, que es lo que nosotros la iglesia cristiana espera, que el Señor Jesucristo va a venir, dicen tesalonicenses que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, va a venir sobre las nubes y los que hayamos quedado, si es que estamos vivos, dice que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Pero si acaso es que ya morimos cuando Jesucristo venga, dice que los que hayamos estado muertos, pero que creímos en Jesucristo y nos arrepentimos, lo aceptamos como Señor, dice que aunque estemos muertos, resucitaremos juntamente con Dios, con Jesucristo. Así es como va a pasar, porque así dice la Biblia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere y baja la muerte, está aquí muerto, resucita, esto es se sumergió en la muerte, digamos. Entonces, simbólicamente, representada la muerte y la vida, ahí viene el bautismo. Entonces, cuando nosotros estamos vivos, aún el mismo Señor Jesucristo lo hizo, y ahora nos manda que bauticemos a todos los que crean en Él. No importa que haya sido bautizado de niño, esa no valió, porque eso lo trajo Constantino. Constantino fue un líder romano pagano, no sabía nada de Dios, pero con tal de ya no gastar dinero, lo que él hizo es que institucionalizó el cristianismo y lo que hizo es que lo metió al gobierno, lo metió para que Roma ya no gastara dinero en tanta persecución cristiana y dijo, ya estoy harto de gastar dinero en tanta persecución, lo que vamos a hacer, tú puedes leer la historia de Constantino de Roma, cómo han sido los hijos del diablo. Y Constantino institucionaliza la iglesia, por un lado, muy para allá, ayuda porque los cristianos dejan de ser perseguidos, ¿no? Se burlaban de los romanos. Los romanos a los cristianos los hicieron pedazos, los exponían en las calles públicas, los enterraban sobre estacas, los echaban al circo romano en medio de leones. Los romanos siempre han sido muy sanguinarios, se divertían cómo destrozaban a los cristianos, a los bebés, a las mujeres, mientras que los cristianos estaban muriéndose ahí, tragados por leones. Todos los romanos, imagínense qué corazón tan sagaz, tan endemoniado, disfrutaban estar viendo cómo se reían, disfrutaban ver cómo los leones destrozaban a los cristianos, y uno de ellos era Constantino. Y Constantino viene a ser el que dice, no, 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 vamos a hacer el cristianismo parte de Roma. Dice, pero aquí van a entrar todos, paganos, no paganos, endemoniados, brujos, satánicos, de todos van a entrar y se va a llamar la Iglesia General, la iglesia que acepta de todo. ¿Y saben cómo se llama? Iglesia Católica Romana. Aceptamos de todo y nosotros representamos a Dios. Y de ahí es que sacan sus cosas, que los papas, que los padres, que todo eso es puro satanismo. Satanismo. Tú te puedes meter al YouTube, hay tantos videos hoy en día donde busques y pongas signos satánicos en el Vaticano, signos satánicos, ya ni se esconde, o sea, son satanistas. Entonces, lo que Constantino hace es que dice, todos los niños se van a bautizar, y por eso que bautizan niños. Pero eso no significa nada. Nunca en la Biblia dice que un niño se bautizaba, se presentaba, y cuando se presentaba nada más se oraba por los niños judíos a los 8 días después de nacer. Entonces,
Constantino dice, todos los niños se van a bautizar. Un hombre que no sabía nada del cristianismo. Bueno, los dejamos ellos a un lado. Entonces, por eso que a muchos los bautizaron, porque sus papás católicos pues no sabían nada de la Biblia. Tú ahora ya estás aprendiendo. Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, este eres tú. Y tú dices, yo quiero una nueva vida, yo ya estoy cansado de pecar, ya le hice mucho daño a mi cuerpo, le hice mucho daño a mi familia, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a quien sea. Yo ya hice mucho daño, ya pequé demasiado. Tú sabes que pecaste y Dios ya te perdonó tus pecados. Entonces ahora el paso que sigue es que dices, yo no quiero volver a ser igual. Yo ahora aprecio la muerte de Jesucristo, el que lo hayan latigueado, escupido, traspasado, lo hayan avergonzado públicamente. Lo hizo por ti, por amor a ti y a mí, porque a nosotros nos tocaba que nos hicieran eso. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar y ahí se expuso públicamente delante de todos casi desnudo. Se burlaron de él porque tú y yo no tuviéramos que pasar eso, porque tú y yo éramos los que lo merecíamos por el pecado. Entonces, cuando amamos a Jesucristo, cuando lo amamos y de veras estamos cansados de pecar, decimos, yo quiero nacer de nuevo y que Dios me perdone. Entonces, lo que haces, bautizarse, significa, viene de la palabra bautizo y significa sumergir, inundar completamente con un fluido, que en este caso es el agua. Entonces, tú estás aquí, este es el agua, y lo que haces es que los pastores te bautizan, te meten hacia el agua, te sumergen y sales del agua. Lo pueden hacer en un río, en un altar, a veces tienen bautisterios que son tinas de agua, en una alberca, etcétera. Lo importante es el significado espiritual. Entonces te bautizas, lo que quiere decir es que bajas a la muerte, mueres de tus pecados, te arrepientes completamente, sepultas tu hombre viejo. Sepultas ese hombre machista, pecador, sanguinario, grosero o mujer. Lo sepultas aquí y sales otra vez a la superficie. Es decir, es una representación simbólica de que de verdad quieres obedecer a Dios y de verdad amas a Jesucristo. Esta es una representación de que de verdad amas a Jesucristo y de verdad quieres tener una nueva vida en Cristo Jesús. Así es de que, ahora bien, ¿cuándo se hace esto de bautizarte? ¿Cuándo es una buena edad para que yo me bautice? No necesariamente tienes que haber pecado. Si estás joven, se hace cuando ya eres consciente de lo que es el pecado. No necesariamente debistes de haber pecado. Jesucristo no pecó nada, lo hizo por obediencia. ¿Ok? So, un grupo de personas lo va a hacer porque se está arrepintiendo de sus pecados y quiere una vida nueva en Cristo Jesús. Y otro grupo de personas lo va a hacer como Jesús, por obediencia, porque aman a Dios, aman al Padre, aman a Jesucristo, aman el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Entonces ese grupo de jovencitos, cuando llegan a una edad consciente, que puede ser los 12, 13, 14 años, que ya están conscientes de lo que es el pecado, ya saben de lo que es el mundo, ya saben de lo que es el cristianismo, el pecado, ya distinguen, entonces ellos no necesitan haber pecado y también si pecaron, pues es bueno que lo hagan. Pero supongamos que ese grupo dice, pues yo no he pecado, mis padres van a la iglesia cristiana. Entonces, si tú amas a Jesús y ya sabes lo que es el pecado, y te dices, yo quiero morir juntamente con Cristo y llevar una vida íntegra delante de Dios, una vida santa de Dios, entonces tienes que bautizarte. Te bautizas y resucitas por obediencia y amor a Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que debemos de bautizarnos cuando amamos a Jesús y creemos de que el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario fue demasiado grande, demasiado duro, para que ahora nosotros lo menos que podemos hacer es obedecerlo, entregarnos a Jesús con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y hacer lo que Él nos mandó. Bautizarte es un mandamiento que debe de obedecerse en el nombre de Jesús. Así es de que con todo tu corazón yo te invito a que te arrepientas y tomes este paso de fe. Dile a tu pastor, pastor, yo quiero bautizarme en el nombre de Cristo Jesús en agua. Así es de que si te bautizaron de niño, no vale, porque eso viene de un hombre que no sabía pero ni de qué estaba hablando. Su nombre es Constantino.
es un pagano que viene a fundar la Iglesia Católica Romana. Una iglesia que no está fundada en Jesucristo, sino en el hombre, en el hombre. Así es de que yo te invito a que tomes este paso de fe en el nombre de Cristo Jesús, puedas apreciar el sacrificio que Cristo hizo por ti, por mí, y que no juegues con el pecado. Es tiempo de que te arrepientas. Si tú no te arrepientes de tus pecados, entonces estás asumiendo que contigo está bien ir a ese lugar de tormento eterno después de que mueras. Pero yo no creo que tú quieras eso. Arrepiéntete, la vida es muy corta. Hoy podría ser nuestro último día. No puedes estar jugando con el pecado. Aquí no se trata de si tus papás van a estar de acuerdo, o tu mamá o tus hermanos. La Biblia dice que no hay aquel que deje padre o madre, hijo o hija, tierras por causa de mi nombre, que no esté listo para ser mi discípulo, dice el Señor Jesús. Entonces, posiblemente tus padres nadie les enseñó la voluntad de Dios, no saben leer la Biblia. Ahora tú les puedes enseñar. Esto no es una religión. Y bien, también debo mencionar que las sectas satánicas siempre quieren imitar todo lo que Dios hace. Así es de que los mormones también se bautizan, pero ellos piensan que cuando tú te bautizas puedes sacar a un familiar de allá de un lugar donde están sufriendo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y se pueden bautizar hasta 15, 20 veces porque según cada que tú te bautizas sacas a un familiar de ese lugar. Eso no es verdad, eso lo inventó John Smith, el fundador de los mormones. Y los testigos también se bautizan, eso tampoco, ellos lo hacen en otra forma. Los católicos menos, o sea, bautizan a un niño que todavía ni consciente es, ni pecados tiene. Un niño si muere va con Dios porque está santo. Eso es algo lógico, algo súper fácil de entender, ¿verdad? Así es de que Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, o sea, americanos, peruanos, salvadoreños, americanos, y chinos, japoneses, dice, enseñándoles que guarden mis mandamientos. Así es de que uno de los mandamientos de Dios es que te bautices. Y dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es de que bautizarse significa amar a Jesucristo con todo tu corazón, querer llevar una vida sana y santa y sobre todas las cosas una vida en donde hagas las cosas de la mejor manera. No le hagas caso al diablo si a tu mente viene un pensamiento que digas, no, yo todavía no estoy listo. No hagas caso a eso, nadie está listo, pero Dios nos va a ayudar. Nos va a ayudar en nuestro caminar después de que te bautices. Te va a ayudar el Espíritu Santo mientras tú mantengas una vida disciplinada en Cristo Jesús. Así es de que sigue adelante, no disfrutes el pecado porque el final no es muy bueno. Yo a veces, o a veces mucha gente piensa que como que vas a morir de anciano. Y no estoy tratando de decir que te vas a morir de joven, pero por humanidad a veces pensamos que todos vamos a morir a los 100 años, a los 90, y que todavía puedo, yo todavía no estoy listo, me voy a esperar ya ahí por los 98, cuando falten 2 años. Esto así no es. Yo me acuerdo aquí cuando hubo el atentado de Boston, las bombas que pusieron en aquel maratón de Boston aquí en Estados Unidos, yo reflexioné mucho de algo que te voy a compartir. Yo miré el video pues lo estuvieron pasando en la tele y cómo iban los maratonistas corriendo, la gente viendo el maratón, ¿verdad? La gente que iba corriendo, todo el mundo tan distraído. Y de repente cuando estallan las bombas, ¡pum, pum! No me acuerdo si fueron dos o tres, tantos muertos que en ese momento mi mente se abrió y yo dije, wow, esa gente no tuvo tiempo de arrepentirse. Porque a veces pensamos de que vamos a tener todos tiempos de en el último suspiro como las películas, estar respirando en el hospital y estarnos... Así no es. ¿Tú te imaginas esa gente que le tocó esa explosión y no se quiso arrepentir de sus pecados en dónde está en este momento? Tú no puedes tener control del tiempo. No sabes cuánto tiempo te queda o te resta. Solo Dios en su santa voluntad. Ojalá que te queden muchos años, al igual que todos deseamos. Pero en la voluntad de Dios nadie sabemos cuánto tiempo tenemos.
Nadie tenemos control de nuestro tiempo. No sabemos cuánto es el que nos queda. Y yo reflexioné mucho porque dije, o sea, en ese momento ni tiempo de despedirse les dio porque fue ¡pum! En un menos de un segundo, milésimas de segundo, los cuerpos se desintegraron. O sea, ni siquiera puede ser que alguno ahí estuvo agonizando, pero fue un estallido que no quedas nada, nada. O sea, no te queda tiempo de nada, te desintegras en mil pedazos tu cuerpo. No tenemos tiempo. No tienes que pensar que si te casas, no te tienes que casar, ya tienes que madurar. Tienes que dejar de pecar porque si el Señor viene, tú tienes que estar a cuentas con Dios. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que recapacites, que reacciones, que ya no juegues con el pecado. Haz las cosas como deben de ser. Como dije, lee tu Biblia, ora y busca un lugar en donde congregarte en el nombre de Cristo Jesús. Y bautízate en el nombre de Jesús, porque eso significa que amas a Jesucristo y que quieres una vida nueva en Jesús. Quieres morir juntamente con Cristo. Y tú puedes buscar más recursos. Esto es algo muy básico, solamente te guío. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra, no yo. Puedes ir a tantas fuentes de información y pon por qué debo de bautizarme, etcétera, etcétera. Busca fuentes cristianas, ¿verdad? Y vas a encontrar muchos versículos en donde habla de la importancia de morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Él, simbólicamente a través de la sumergión en agua, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, yo te motivo a que te arrepientas, aceptes a Jesucristo y haga lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. En los otros videos creo que no he orado, pero en este quisiera tomar un tiempo para orar por ti y, y que Dios pueda hacer lo que Él va a hacer en tu vida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la persona que está viendo este video. Te pido que si tiene que arreglar cuentas contigo, las puedan arreglar en el nombre de Jesús. Si en este momento se arrepienten de sus pecados, te pido que los escuches y como siempre, Padre, que los perdones en tu gran misericordia y que les ayudes a encontrar un lugar en donde congregarse, en donde se predique tu palabra, tu doctrina y también que puedan seguir este paso de fe de bautizarse, si es que de verdad te aman, Padre. Muchas gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor esté contigo y sigue adelante, en el nombre de Jesús.